Vamos a hablar de puentes, William. Un grande amigo de esta casa nos dijo que el puente sobre el río Purnio está completamente restablecido y que se va a dar al servicio en los próximos días, que lo que se había caído era una viga, ¿qué tal? Pero que el puente, sí, pero que el puente no tenía riesgo ninguno y que se va a inaugurar prontamente con el puente, bueno. sí, con el puente de Honda. Sí, aquí le preparamos música al puente. Sí, con es el que puente. empezando por la hermanita Espadilla, por ejemplo, el puente roto, los llamo, yo le digo, no, mire esta, hoy que tengo dos citas con un momentico, el puente... Con que lo curaremos, con cáscaras de huevo, burritos al potrero, que pase el rey, que ha de pasar, con todos sus hijitos, menos y detrás. Ay, no, qué horror. Bueno. La canción que ponen en Odebrecht. Bueno, porque sí es una vergüenza. El puente, ¿cómo se llama? Tiene un nombre raro, pero yo no he visto una cosa más vergonzosa que ese puente. Porque lo de Chirajara fue simplemente una tragedia. Esto es que da pena. Un puente arrogado. ¿Ah? Hisguara. Sí, señor, está arrugado como... Hisgaura. Está arrugado Hisgaura. Está construido sobre la quebrada Hisgaura, que comunica a Bucaramanga con Málaga. Sí, y que es decisivo para la... ¿no? Y que es decisivo para la nueva ruta a Cúcuta. Y fue construido por la firma SACIR, que no lo quiso entregar. Y se fueron bien caripelados. Que no le han hecho las pruebas de carga, ¿no? Por ejemplo, voy a decirles una cosa. Yo no sería capaz de pasar por el puente. No, pero yo personalmente, yo no pasaría por ahí. Esas pruebas de carga las hacen con tractomulas. Dígame, ¿quién va a ser el conductor de la tractomula que se le va a medir a pasar por ese puente? No, y es que lo que dices así es que ellos terminaron el contrato y que la prueba de carga pues no les corresponde a ellos. A mí me llamó un ingeniero y me dijo, oiga, William, camine, pase por ese puente. Y dije, pues no paso ni por el diablo. No, eso toca, pasa uno en la tractomula, pero con paracaídas, ¿no? Eso es vergonzoso. ¿Sí? Vergonzoso. ¿Se les cae un andén? Pero William, ojo, señor, que eso le merece a SACIR una declaración de caducidad del contrato. Claro. Bueno, si no lo merece, eso no lo merece nada. Caducidad del contrato. ¿Y sabe lo que le pasa a un contratista cuando le decretan la caducidad del contrato? No, pues es que no puede volver a contratar. Muy bien. ¿Y qué le pasa a SACIR con todos los contratos que tiene en las carreteras 4G? Se le caen. ¿Se le caen? Bueno. Y hablan de un portafolio de $1.000 millones de dólares. De dólares. Caramba. Bueno, entonces, ¿cómo es la cosa con SACIR? ¿Será otro Odebrecht más discretico hasta ahora? No, es que... ¿Cómo es posible, le pregunto yo, cómo es posible que la interventoría no se haya dado cuenta? Bueno, ¿Cómo es posible que los medios de comunicación lo hubieran tenido guardado? Claro. Este era, lo dice alguien con mucha gracia, el esqueleto dentro del closet. Estaba guardado el cuento. Yo leo los Twitter de Jorge Figueroa Clausen y yo decía, pero eso porque es el secretario del alcalde de Bucaramanga que es tan echado para adelante, ¿por qué no habrá sacado ese puente? Y uno apenas ve el escándalo, doctor. Yo me acuerdo de lo que denunciamos aquí hace un mes con el puente sobre el río Cauca, ahí en Arauca, ahí a 15 minutos de Palestina, ahí en Santa Águeda, a 5 minutos. De Santa que comunica pues un hermoso sector. ¿Y que está que se cae? No, eso está terrible, por ahí que hay que pasar por el aire, como volando. El puente de Irra. Como dice Sergio en paracaídas, el puente de Irra también está en malas condiciones. Doctor, estuvo a punto de colapsar. Y es un puente que usted y yo que lo conocemos hace más de 50 años. Pues hágame el favor. Y eso fue en la administración de un señor Cardona Gutiérrez, que es de por allá. Sí, pues. Bueno. Nacido en Marulanda Caldas. Y entonces uno dice, Dios mío bendito, si eso pasa en la tierra del ministro de Transporte, señor Germán Cardona Gutiérrez, que no podrá estar pasando en otras partes. Mire lo que pasa en Bucaramanga, Dios mío bendito.
Esto es una vergüenza. No, y no aprenden. Parece que el problema no es solamente el puente en sí mismo, sino la trocha para llegar al puente, ¿no? Que parece que la idea es terrible. Bueno, vamos un puente que queda en la mitad de la nada también. En la mitad de la nada, una vía terciaria. Claro, escuchemos a las hermanitas, cállense y verá. El puente roto lo llamo yo, por tu cariño que se rasgó, así dejaste mi corazón. Bueno. El puente roto. Ay, pero es que ya tenemos muchos puentes rotos. Es que a ver qué pasa con la ingeniería colombiana. ¿Esto qué fue? Lo de Chirajara no nos lo contaron bien contado. ¿Cómo fue lo de Chirajara? Y llegó el comandante Santiago y lo inauguró. No hay derecho. Antes de irse y vea lo que pasa. Y eso pues quedó ahí quieto. Ahí se quedó quieto. No Pero pasa nada. Le cuento pues que el otro puente de La Dorada está en buenas condiciones. Ah, bueno, ya lo arreglaron. Y que se va a inaugurar. Sí, señor, se le cayó una viga y le volvieron a poner la viga. Esperamos que quede bien puesta, ¿no? Ah, bueno. Muy Porque bien. ahora están alegando que el puente el Isguara también le falta una viga. Que con una viga arreglan ese arrugado que tiene ahí. Lo parece un acordeón. Arrugado que tiene ahí, pero si todo el puente está arrugado. Todo el pueblo, sí. El puente está vuelto. Y era presentado como el puente más alto atirantado de Sudamérica. Tenía 148.3 metros de altura. ¿Cómo le parece? Iba de ninguna parte a ninguna parte. Valía 100.000 millones de pesos. 100.000 millones de pesos. A ver, No. ¿qué pasa con la ingeniería en Colombia y qué pasa con el Ministerio de Transporte y con los institutos y con toda esa parafernalia que hay allá? ¿Pero qué pasa? Por Dios, ¿dónde estaba el interventor? ¿Dónde estaba el ministro que recorriera las obras o el viceministro encargado? ¿Pero esto qué es? Esto no tiene perdón de Dios, doctor. Bueno, 33 años de impunidad con el M-19, aquí no pasa nada. 33 años de impunidad con el M-19. Aquí Eso no es pasa una nada. tragedia, William. Pero hay un tema que se ha olvidado. Señor. Que le quiero preguntar, ¿por qué se tomaron los del M-19 y los de Pablo Escobar el Palacio de Justicia? ¿Qué era lo que quería? Yo le voy a contar un cuento muy bueno. No me cuente cuentos. Contésteme la pregunta porque es que yo voy con su respuesta, voy para un tema muy delicado y muy importante. Bueno, entonces no me conteste. No. Le quiero decir por el narcotráfico, por la extradición, doctor. Que iban por los expedientes. Esos los narcotraficantes y los del M-19 iban a dar un golpe de Estado. Le iban a hacer un juicio. Le iban a dar un revolucionario a Belisario Betancur. De Estado a Belisario Betancur. Claro que sí, iban para allá. De lo que nos libramos, de lo que nos libró el coronel Plazas y el general Arias Cabrales y el general Miguel Vega Uribe fue de un golpe de Estado. Es que eso se olvida. Y hablan, y los desaparecidos, y que si salieron, y que si los fotografiaron, y que si no los fotografiaron. El tema de fondo. El M-19 quería el poder, con sus socios de la mafia, desde luego. Porque M-19 y mafia son la misma cosa. Ese grupo de Petro y los de la mafia, ¿usted no ha visto las fotografías en Nicaragua de los mafiosos de Pablo Escobar con los del M-19? Empacando droga en un avión. Exactamente. Con las fotos. Yo las tengo claras aquí, las tengo en la retina. Y ahora son los patriarcas, ¿no? Bueno. Los patriarcas. Le escuché una conferencia. ¿Cómo se llama? Los decentes. Sí, los decentes. Le escuché una conferencia a Jaime Castro. Jaime Castro tenía a la señora ya metida también, y él era ministro de gobierno, no se me olvida. Entonces yo lo llevé a la barbería y le pregunté por el tema. Y me dijo, vea William, muy sencillo. Aquí hay un libro donde yo cuento todo. Petro tenía todo listo para salir en desbandada de la cárcel, acabar con esto. Y está escrito por Jaime Castro. A dar un golpe de Estado. Lo que usted acaba de decir es totalmente cierto. Entendamos, ¿qué hubiera sido de Colombia si no entra el coronel Plazas con sus tanques al palacio? Y si Hernán Mejía. Y el coronel Hernán Mejía. Claro. Que salió de ahí con el cuerpo lleno de balazos, pero convertido en héroe de la República. ¿Qué hubiera sido si esos titanes
no nos liberan del golpe de Estado que iban a dar el señor Petro y sus amigos del M-19, acompañados de la mafia, porque ahí es donde está bien Petro, acompañado de la mafia, para que no vengan ahora a echar discursos y a decir majaderías. Sus amigos naturales son los mafiosos, los narcotraficantes, los de los carteles de la droga. Y se querían tomar a Colombia para convertirla ahí sí en el primero de los narcoestados definitivos. ¿Usted se imagina? Belisario Betancur en la mitad de la Plaza de Bolívar, en un asientico, mientras teníamos 200 o 300 rehenes en manos de estos salvajes, y en los 200 o 300 rehenes estaban los magistrados de las altas cortes. ¿Era lo que querían hacer? ¿O nos entrega el poder ya, o vamos matando uno por uno? Y los mataban. Claro. Además, porque está probado que estaban todos drogados como corresponde. Lo primero que llevaron fue un cargamento de cocaína para meterse al buche allá, para inhalar, para hacer las porquerías que querían hacer. Y eso se nos olvida. Entonces, claro, lo redujimos todo a las anécdotas terribles, terribles, porque la situación del país era espantosa. Nadie justifica que hubieran maltratado gente y que hubieran cometido excesos y abusos. El asesinato de la guerrillera esa Franco, eso es imperdonable y eso merece castigo. Pero eso no puede opacar el fondo del asunto. Lo que se trató el 6 y el 7 de noviembre de 1985 fue de un golpe de Estado, del que nos libramos para ser una nación, un narcoestado, en manos de esos salvajes que estaban asesinando magistrados de la Corte Constitucional, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esos asesinos que entraron a mansalva asesinando en primer lugar a unos hombres inermes, que eran los que prestaban guardia prácticamente para decirle a la gente dónde se estacionara, con un revólver en el bolsillo, probablemente descargado, y los asesinaron a quemarropa. Unos asesinos, los compañeros de Petro que entraron al palacio y que se querían tomar la República. Claro, Pablo Escobar quería, obviamente, que le quemaran los expedientes de la extradición, y que no hubiera extradición. Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos. Era la parte del negocio, pero compartir el poder. El poder era para compartirlo entre Pablo Escobar y los del M-19. Y iban a juzgar en la plaza pública al presidente Belisario Betancur. Y por ahí derecho a juzgar al país entero y a tomarse el poder. Eso era lo que buscaban estos sinvergüenzas. A propósito, doctor Fernando, del 6 de noviembre, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega escribió ayer un artículo que se titula 33 años del Palacio de Justicia, y les leo un par de párrafos de esa columna que ha circulado ampliamente por las redes sociales. Dice: hoy hace 33 años los terroristas del M-19 asaltaron el Palacio de Justicia en una acción criminal, genocida y despiadada. Fallecieron 94 personas entre magistrados, militares, funcionarios guerrilleros y particulares. Más adelante señala el coronel Plazas: durante muchos años y con el cuento de unas personas desaparecidas, toda la atención del morbo de nuestros medios se centró en ellos por una sola razón, porque era la forma de culpar a los militares de los crímenes cometidos por el M-19 para exculpar a estos últimos. En la medida en que se fue comprobando que esas personas no fueron desaparecidas, sino que estaban muertas a manos de los asaltantes y que las habían inhumado en las tumbas de otras personas, el interés de los comunicadores desapareció. Abro comillas: es que si los mató el M-19 no es noticia. Cierro comillas. La verdad no es el objetivo de la mayoría de nuestros medios, el objetivo es el morbo. Algún profesor de comunicación social decía a sus alumnos: no dejen que la verdad les dañe un buen titular. Y hace una relación el coronel Luis Alfonso Plazas Vega de lo que ocurrió después de esa toma terrorista del M-19 al Palacio de Justicia, donde resalta que hoy los grupos del grupo terrorista, los miembros de ese grupo, de M-19, que fueron asaltantes, genocidas, responsables de los delitos atroces en la toma del palacio, no solo quedaron impunes ante lo que hicieron, sino que además fueron premiados en Colombia con dignidades como la de alcaldes, gobernadores, magistrados, senadores y representantes a la Cámara, entre otros cargos. El coronel Plazas está en pleno acuerdo con nosotros y eso es lo que no hay que olvidar. Es que allá no entró el glorioso ejército de Colombia y después apoyado por la policía. No entraron
simplemente a coger unos delincuentes y unos bandidos y unos narcotraficantes y unos tipitos ahí. No, lo que entraron fue a salvar la República de un golpe de Estado que la convertiría oficialmente en un narcoestado. Destruían el Poder Judicial. El Poder Legislativo quedaba de hecho en sus manos y el Poder Ejecutivo por ahí derecho también. Eso era lo que esas mentes calenturientas pensaban. No se imaginaron cuál iba a ser la reacción de nuestras fuerzas militares. No se lo imaginaron. Minusvaloraron al Ejército de Colombia. Bueno, hay un tema que es bueno. Bueno, le quiero contar, William, que los conservadores no le están jalando definitivamente a la ley de financiamiento. A esa ley parece que no le está jalando nadie. Nadie. El presidente Uribe y el Centro Democrático fue el primer opositor. Es que Iván Duque no puede poner sobre los hombros del Centro Democrático semejante responsabilidad. Eso fue una locura de él y del ministro Carrasquilla. Y que responda a él histórica y políticamente. Pero ¿por qué un partido al que no le consultó, con el que no contó, al que no respetó y lanzó semejante tesis? Y entonces ahora quieren que el partido lleve del bulto, como dicen por ahí nuestros campesinos. Porque ¿no? La señora Marta Lucía Ramírez dice el gobierno es una cosa y el Centro Democrático es otra muy distinta. Bueno, lo ha dicho ella. Entonces que el gobierno responda por la ley de financiamiento. Claro. Y que no le eche la culpa al Centro Democrático. Bueno, y están también rezando el requiem por la reforma a la justicia. Ah, sí, a ver. Exactamente. Mire, ayer, doctor Fernando, se pudo avanzar solamente en la votación de 5 artículos. No hay manera. O sea, realmente el proceso es muy lento. Hay muchos impedimentos que se votaron y se decidieron. El recinto estaba prácticamente solo y a las 8 de la noche Ernesto Macías, presidente del Senado, no tuvo otro remedio que levantar la sesión, extrañados desde los partidos que se han declarado de gobierno por la ausencia del Partido Conservador, que no está votando la iniciativa y no la está apoyando tampoco. Pues no así la está queda apoyando. en evidencia. Bueno, y entonces ahora dicen que la ministra de Justicia va a hacer que la reforma se reviva en la Cámara. A ver, señora ministra, ¿qué es lo que usted está diciendo? Ay, Dios mío, bendito. No, es que para que se reviva, para que pueda pasar algo, primero hay que contar con el hecho lógico de haberla aprobado en el debate de Senado. Por eso es que si no se aprueba en el debate del Senado ya quedó un día. Pues sí, no revive. No revive, es que eso no es como... Lo mejor es que regrese a su máquina Singer. Y sigamos, doctor Londoño, porque es que esto es con juristas, esto es con gente experta, esto no es de costurero, esto es una cosa muy seria, porque es la suerte del país. Y el Ministerio del Interior debe ponerle mucha atención también al tema, que tiene que estar al pie del tema. Y obviamente el Ministerio de Justicia. Y le quiero contar que mañana tendremos con nosotros al señor director del DANE, que no tiene ninguna culpa en lo que ha pasado. Bueno. A él le tocó, pues es como el cirujano al que le traen al moribundo, pues hace lo que puede con él. Pero no responde por los balazos que le pegaron al moribundo. Pero que le cuenten al país eso, que eso fue lo que heredaron del comandante Santiago. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Y sí somos 45 millones y medio o menos que eso. Claro. Porque la diferencia entre 42 de los que están realmente censados y 45 son unas proyecciones que pueden estar bien o de pronto se pueden equivocar en otro 10%, ¿no? Entonces, también queremos hacer énfasis en un tema. La señora María Emma Mejía dice que ella no tuvo nada que ver en el voto de apoyo a Cuba. Entonces, que quede claro eso. Ella le mostró, le mostraron a Ademar Córdoba un mensaje. Sí, señor, un mensaje de la doctora María Emma, donde dice: yo dejé el cargo hace 3 semanas, el que está en propiedad es el doctor Guillermo Fernández de Soto. Cuando hay que rectificar, se rectifica. Teníamos la noticia de que ella iba a quedarse hasta el 31 de diciembre. Ella ya se vino para Bogotá y entonces está viviendo en Bogotá. Y quien debe responderle al país por esa barbaridad es Guillermo Fernández de Soto.
persona meritoria por muchos aspectos, persona por quien tenemos grande simpatía personal, pero pues que se equivocó, se equivocó. Como ayer discutíamos en la Universidad Católica. No es la hora de votar contra los Estados Unidos. Exacto, y ayer discutimos en la Universidad Católica, en la oficina del doctor Gilberto Ramírez Huertas, que si pasamos de agache con lo de Palestina, ahora seguimos con lo de Cuba. Entonces yo no sé para dónde nos llevan en el tema de política exterior y pues, teniendo el tema de Andrés Felipe Arias como lo tienen, abandonado. Y ya tenemos una primera reacción, que el presidente Trump no viene a Colombia. Bueno. Eso no fue cosa de agenda, ni que el avión se retrasó, ni que el piloto estaba dormido, no, es una decisión política de fondo. El presidente Trump no viene a un país inundado de droga, que está protegiendo a los narcotraficantes, como en el caso de Santrich, que vota en contra de los Estados Unidos en los escenarios internacionales. Trump no viene a Colombia como resultado de eso. Entendámoslo bien, la política hay que entenderla bien y la política internacional también, pero hacemos la rectificación. María Emma Mejía no tuvo nada que ver en la votación contra los Estados Unidos en el caso de Cuba. Guillermo Fernández de Soto es el que tiene toda la responsabilidad y algún día nos dará las explicaciones del caso. Y dirá, no, es que todos estaban votando contra los Estados Unidos. Esa no es una razón. Cada voto es individual. Y Colombia tiene que vota contra los Estados Unidos y a favor de Cuba, un país totalitario que tiene a su gente muerte de hambre, que ha expulsado millones de cubanos del territorio, que tiene las cárceles llenas de presos políticos. ¿Es con esos con los que somos solidarios? Porque nos ayudaron en el tema de la paz con Juan Manuel Santos, faltaba más. Bueno, y en un minuto tendremos un especialista en cuestiones de política y relaciones internacionales, el doctor Nicolás Liendo, quien nos hará un análisis de lo que pasó ayer en los Estados Unidos, ¿les parece? No, magnífico, doctor, magnífico. Y hablábamos con ustedes al oído. 7:43.